12:19. ¿Hay elecciones en Santa Fe? Hay elecciones en Santa Fe, reforma constitucional y se votan también a los presidentes de los consejos comunales y a los concejales. Se va a estar discutiendo qué pasa con el pliego constitucional, la constitución más antigua del país, 1962 es su fecha, y no se adaptó ni siquiera a la reforma del 94, así que te imaginás del 62 esta parte, muchos derechos que incorporar, muchos debates que traer, y bueno, por supuesto un escenario complejo en donde el peronismo va disperso y también la derecha nacional. Y tienen elecciones para cargos municipales y comunales, me parece que se van a desprender varias lecturas políticas de lo que suceda allí en Santa Fe el fin de semana. Vamos a saludar para esto a... perdón, estoy mal con la línea, con el con la nota, lunes, ¿no? Estoy agarrando para cualquier lado. Me hicieron señas y yo me estaba yendo. Vamos a hablar de China, que era lo que recién estaba anunciando. Estamos en China nosotros. Nosotros estamos, que vamos y que venimos a la luna, estábamos. Gracias, Francisco Tayana, historiador, sinólogo, qué bueno que podemos charlar un ratito con vos, porque estábamos recién tratando de analizar este conflicto con Estados Unidos y China, que tiene repercusiones en todo el mundo. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor. Recién nos preguntábamos en voz alta si Donald Trump termina de medir el tamaño del enemigo con el que se está metiendo, ¿no? Que está eligiendo. Y es una buena pregunta. A ver, China es un país que conoce y es un país que conoce bien. Xi Jinping es un líder con el cual él ya ya ha tenido que lidiar a lo largo de su primera presidencia. Lo que no sé si el señor Trump realmente dimensiona son las posibles consecuencias de sus acciones. Sobre todo, sobre todo, no solo por el enfrentamiento con China, sino por el nivel de imprevisibilidad que ha generado en el sistema económico internacional, enfrentándose a antiguos rivales, pero también alienando a muchos de sus aliados más tradicionales. ¿Y qué se puede esperar de esta escalada? Digo, que uno le diga ¿están los dos en 125 las Estados Unidos a China y China a Estados Unidos en este momento? Estados Unidos declaró que va a volver a subirlos. ¿Qué puede pasar con ese comercio, con ese nivel de aranceles? Por lo pronto hay que ver hasta dónde están dispuestos a llegar. En eso la postura de Beijing ha sido firme, pero muy medida, digamos. En ningún momento Beijing ha dado señales de querer escalar este conflicto, pero se mantiene una postura en la cual claramente no está dando el brazo a torcer. Hay que ver hasta dónde está dispuesto a llegar Trump en esto. También hay que ver qué sucede con el resto de los aranceles que ha puesto a prácticamente todos los países del mundo. Sí. Bueno, pero eso quedó en suspenso, ¿no? Dijo 90 días, vamos a ver qué pasa de acá a 90 días. Claro, pero lo que sucede con eso es que esta es la segunda guerra comercial que Trump ha encarado contra la República Popular China. La realidad es que hay muchas vueltas que se le pueden dar a esta guerra comercial donde si los aranceles simplemente están concentrados contra un único país. Digamos, hay maneras de triangular la exportación, hay maneras de exportar a través de terceros países, hay maneras de empezar a producir en otros, digamos, hay vueltas que se le pueden dar. Por eso originalmente Trump anunció estos aranceles prácticamente universales. La lógica atrás de eso era evitar las distintas maniobras y las distintas artimañas que se pueden hacer ante un decreto de ese estilo. Sin embargo, con la caída de la mayoría de las bolsas de comercio alrededor del mundo a partir del lunes, me parece que la presión política sobre Trump fue en ascenso y él tuvo que retroceder. Eh, Sin embargo, si el único país del mundo al cual le termina aplicando estos aranceles va a ser China, difícilmente eso resulte en una política particularmente efectiva.
¿Cómo está, Francisco? Te quiero consultar por algo que no se habla tanto y que tiene que ver con el sentido de trascendencia que tiene el pueblo chino para afrontar quizá una disputa como esta con Estados Unidos. Digo, un pueblo que está que ha afrontado grandes hambrunas, procesos de lucha como una revolución dirigida por Mao, frente a un pueblo en el que a priori uno pensaría que hay menos disposición al sacrificio en lo material como el de Estados Unidos. ¿Cómo juegan estos factores más subjetivos, atravesados obviamente por el confucianismo, las religiones que priman en China y su mirada no occidentalizada del mundo? A ver, me parece que en eso lo primero a entender es que China opera bajo un sistema y una estructura política muy distinta a los Estados Unidos, lo cual le permite mantener una firmeza o una dirección en la construcción de su modelo de gobernanza de una manera mucho más estable. A diferencia de lo que era el sentido común prevaleciente en Occidente en las últimas décadas, ¿no? Y las alabanzas que se le hacían a la democracia liberal, y siempre uno veía estas notas en revistas especializadas alrededor del mundo, Financial Times, The Economist, etcétera, diciendo, bueno, el problema de la opacidad del gobierno chino, el problema de los peligros del gobierno de un solo hombre, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que la República Popular China hace años que se comporta como un actor mucho más previsible y mucho más estable en el tablero internacional frente a un Estados Unidos que en un proceso de franco deterioro de su sistema político se ha vuelto un país cada vez más polarizado, cada vez más imprevisible, y me parece que esta segunda presidencia de Donald Trump le agrega a todo eso un nivel de deterioro Ujú. institucional que va a ser muy significativo a lo largo de todos los aspectos del gobierno, desde la educación, el tejido tecnológico, y mucha destrucción del capital simbólico, del capital político y diplomático que ha tenido Estados Unidos. En menos de 2 meses, eh, Trump ha logrado transformar el ecosistema internacional de una manera que no me queda claro que esté beneficiando los intereses de Washington. Donald Trump ha amenazado con anexar Canadá y con ello ha alienado a uno de los países más cercanos que ha tenido Estados Unidos. Eh, Similarmente, algo así está sucediendo con los países de la Unión Europea. Y me parece que cuando me refería a eso de la falta de dimensión que tiene el presidente Trump frente a sus actos, me parece que realmente no conceptualiza el deterioro en el largo plazo que esta clase de actitudes pueden tener. Veamos el caso de la Unión Europea, que ha anunciado una política de remilitarización muy significativa del continente, lo cual pone en dudas la viabilidad de la NATO en el largo plazo, porque, a ver, acá hay una cuestión de sentido común. ¿Por qué uno seguiría subordinándose estratégica y geopolíticamente a los Estados Unidos si uno tiene que pasar a pagar por sus propias armas? Mm. Ahí parece que esa matemática mucho no cierra. Ujú. Y miremos un poquito hacia la Argentina, ¿no? Que de alguna manera intenta hacer equilibrio porque necesita de China también, más allá que discursivamente va por otro lado. ¿Cómo viste todo lo que pasó en estos días en el vínculo con Estados Unidos? Bueno, estamos esperando una noticia muy importante esta tarde, ¿no? Que es el tratamiento en el directorio del Fondo Monetario del nuevo préstamo para la Argentina, y conoceremos más detalles, pero bueno, entendemos que detrás de todo esto está el acompañamiento de Donald Trump. ¿Cómo lees todo lo que sucedió, el desencuentro de Javier Milei con Donald Trump de estos últimos días, el arancelamiento también para la Argentina? Yo escuché decir, creo que lo comenté al aire, escuché a uno de los periodistas más cercanos a Javier Milei decir que a Brasil le habían puesto 10% de aranceles solo para hacerle un favor a la Argentina, porque si a Brasil le iba mal, a Argentina también le iba, no sé, unas lecturas que realmente son muy, pero muy disparatadas. ¿Cómo entendés lo que está pasando en esta relación entre Argentina y Estados Unidos? Sí, o sea, para empezar, para comentar los dichos de ese periodista, no sé, me parece que es una postura que está bastante disociada de la realidad. No me parece que Estados Unidos va a llevar adelante alguna clase de medida en su relación comercial con Brasil,
priorizando los intereses de la República No, Argentina. no, nadie lo Me cree. parece que no, me parece que es una lectura profundamente incorrecta. A grandes rasgos, me parece que lo que ha sucedido esta semana es una demostración más de algo que yo vengo sosteniendo de manera pública hace varios meses y desde la elección del propio presidente Trump, que a diferencia de digamos, la atmósfera de jubileo que se vivió en los ámbitos libertarios con la elección de Trump, me parece que de hecho es una de las peores cosas que le pudo haber sucedido a los intereses políticos del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, toda esta política de subordinación gratuita a los designios de Washington, cuyos beneficios concretos están muy lejos de materializarse, me parece que en ese mundo la elección de la vicepresidente Kamala Harris hubiese sido muchísimo mejor. Me parece que hubiese sido una consolidación de los Estados Unidos como el centro, el garante, el pilar fundamental de un cierto sistema internacional. Ajá. Me parece que la elección de Trump viene a deteriorar mucho ese orden estadounidense sobre el planeta Tierra. Y me parece que acelera un par de fenómenos que van en contra de esta política exterior exageradamente ideologizada del gobierno de Javier Milei y acelera la emergencia de un mundo multipolar, lo cual creo que, más allá de ir en contra de los intereses de Milei particularmente, creo que en el largo plazo ese sí es un fenómeno que va a beneficiar a la Argentina, porque me parece en un ecosistema internacional donde existan una pluralidad de grandes potencias, es que Argentina realmente puede empezar a desarrollar una política exterior mucho más autónoma, donde pueda justamente balancear los intereses de las distintas potencias en función de también sacar adelante su propio interés nacional. Ujú. Eh, y en un plano más de lo personal y el mundo intangible de la psicología humana, eh, y esto es una especulación personal, a mí A no me ver. queda claro que Trump esté muy contento con la figura de Milei. Porque para presidente con pelo alocado que dice cosas estrafalarias alrededor del mundo, ya está él. Me Claro, parece que sí. me hace mucha gracia tener una versión más loca, más exótica, diciendo cosas más disparatadas y robándole los titulares, como lo hizo Milei después de haber dicho una serie de barbaridades en Davos. Ujú. Entonces, en ese sentido, me parece que esta idea que tiene Milei de que él y Trump pueden ser de las figuras predominantes de esta extrema derecha a nivel mundial, me parece que eso es una idea a la cual Trump no le hace ninguna gracia, siendo un Sí, hombre que ha sido frecuentemente caracterizado como un narcisista prácticamente patológico y además un hombre inmensamente claro. inseguro. Entonces, en ese sentido, me parece que la figura de Milei no es tan bien recibida dentro del universo mental de Me Donald. parece muy buena esa lectura. Aparte, me parece que le hace mejor cuando Mauricio Macri dice mi amigo Trump o Javier Milei dice mi amigo Trump. Yo lo veo más cercano a Mauricio Macri por el trato que tiene. Me parece que es diferente. Sumate y cerramos, Jair. Dale, Francisco, te cierro con una última que me parece interesante, que tiene que ver con el rol que puede llegar a jugar Rusia en este conflicto, que por un lado siempre ha sido un país más alineado con los intereses multipolares del BRICS, pero por otra parte también tiene un diálogo por lo menos fluido con Donald Trump y la actual administración en Estados Unidos. Me parece que el ascenso de Trump y sobre todo su declarada enemistad contra Zelensky y sus ganas nulas de continuar el apoyo al esfuerzo bélico ucraniano, todo eso se alienan bastante con los intereses de Rusia. Sin embargo, si bien Rusia tiene un claro interés en la emergencia de un mundo multipolar, la creciente complejidad del sistema internacional me parece que invita a hacer reflexiones un poco más detenidas respecto a la dinámica entre las grandes potencias. A ver, muchas veces se habla de la alianza Beijing-Moscú, y sin dudas es la relación bilateral más importante respectivamente de esos países. Ahora, eso no significa que Rusia y China no tengan conflictos de interés. Me parece que la gran diferencia es que en el esquema actual,
China es un país que por sus características económicas tiene un interés geopolítico claro en el bienestar de la economía mundial, ¿no? Ahí hay una relación de codependencia muy importante y para que a China le vaya bien, China necesita que al resto del mundo le vaya bien. En la circunstancia que está Rusia, tiene muchos más intereses en ser un agente de caos que en un constructor de orden, digamos. La multiplicación de conflictos alrededor del mundo es algo que viene beneficiando a Rusia. Por ejemplo, todo lo que sucedió con Medio Oriente luego de los ataques de Hamas del 7 de octubre, las disrupciones en el Mar Rojo con los hutis de Yemen y etcétera. Todo eso le daba una oportunidad a Rusia, siendo una economía que ha enfrentado un nivel de ostracismo en el sistema internacional bastante claro. Y en eso me parece que en el proceso no solo de la guerra actual en Ucrania, sino como parte de su visión general del sistema internacional, la multiplicación de hipótesis de conflicto y la multiplicación de caos es una cosa que a Rusia la beneficia en sus cálculos estratégicos. Y ahí hay una tensión difícil de conciliar entre Moscú y Beijing. Te queremos agradecer, Francisco. Acá te llegan muchos mensajes de nuestros oyentes contentos con escucharte. Estoy mirando que estás haciendo stand-up. ¿Puede ser? Sí. Históricas historias de la historia. Me gusta esto. ¿Cuándo vas a hacer de nuevo? Efectivamente, tengo otra beta menos seria donde me río más. Sí, 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 porque aparte lo escuchamos siempre tan solemne, tan correcto, y de repente veo que está haciendo stand-up. Digo, ya quiero verlo. No, sí, soy un hombre multifacético y tengo Muy bastante bien. sentido del humor. No, es un espectáculo de stand-up, pero basado puramente sobre historia. O sea, es en formato stand-up, pero solo hablo de historia digamos, un proyecto que busca justamente afrontar el desafío de hacer humor Mira sin qué por bien. ello sacrificar profundidad intelectual. Voy a volver a estar el primer jueves de mayo a las Ajá, 21 horas en el Palacio Victorial, eso es Piedra 722, barrio de San perfecto. Telmo. Y ya pueden conseguir sus entradas en boletería.com.ar. Pero qué genio. Bueno, nos recordás unos días antes si querés y difundimos también por aquí para que lo recuerden nuestros oyentes. Te mandamos un abrazo. Magnífico. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio. Hasta luego. Estamos escuchando en este momento a Francisco Tayana, historiador y sinólogo, hablando de la situación económica internacional. Pasa que este conflicto por aranceles, digamos, nosotros conocemos lo superficial nada más, lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Pero por supuesto que, bueno, lo tenemos a Tilio los martes, que también le da un enfoque, por supuesto vos, Jair, también, con perspectiva histórica y geopolítica, ¿no? De lo que se está discutiendo. ¿Te puedo leer una declaración muy cortita? Sí. Funcionario chino en una entrevista con Estados Unidos, A la ver. entrevistadora le dice: China perderá el mercado de Estados Unidos, que es 15%. La respuesta: no nos importa. China ha estado aquí por 5.000 años. La mayoría de ese tiempo Estados Unidos no existía y sobrevivimos. Y si Estados Unidos quiere intimidar a China, vamos a manejar la situación sin Estados Unidos y esperamos sobrevivir otros 5.000 años. Es claro. Por eso digo, ¿entiende Donald Trump con quién está discutiendo? Yo diría que no. 12:37, tenemos muy atrasada la tanda. Dale, vamos a la tanda, ya estamos de regreso. AM500.